te sientes como si fueras un artista. Y los nervios están al principio, pero cuando sales al escenario no sé. Me encanta salir al escenario porque está mirando todo el mundo y me siento muy bien. Para proteger sus pies, el hombre y la mujer variaban su calzado según el lugar en que vivían, la época del año y las ocasiones en las que iban a utilizarlo. Así, calzaban zuecos, que según las zonas podían ser de madera y cuero o de madera y esparto, también abarcas, que normalmente eran de piel y cuero, aunque posteriormente se hicieron de goma, zapatos y botas, reservados para las ocasiones muy especiales, y alpargatas, que cuando se empezaron a fabricar industrialmente, se convirtieron en el calzado de uso diario más habitual. Es hora de conocer un buen ejemplo de joven jotera apasionada. Silvia Fromm baila en semblante aragonés desde niña y su afición por la jota no ha mermado con el tiempo. Todo lo contrario, disfruta bailando como el primer día. Yo nací en el mundo de la jota, vamos, mi madre en la tripa ya iba de aquí para allá en el autobús con mi padre en festivales y yo empecé a bailar con 3 años porque realmente Juan Carlos Serrano, que es el director del grupo y el que llevaba la escuela, no cogía a niños tan pequeños, pero yo estaba todo el día bailando en la terraza con mi padre, con mi madre, y me tenía ya. He tenido mis periodos porque yo tengo 2 niños, entonces claro, el periodo del embarazo, el posparto, pues quieras que no lo tienes que dejar un poquito, más que nada porque los médicos no te dejan bailar con bombo y realmente no se puede, pero no, yo lo intento recuperar. De hecho ahora tengo una niña chiquitita de 2 años y me he vuelto a poner en forma porque no me imagino mi vida sin bailar, la verdad. ¿Y a tu niña también se lo notas que lleva dentro ese afán jotero, bueno, no? Porque sí, con 2 años sí, se puede superar si empieza ya. Sí. Tengo otro mayor que también le gusta mucho, el mayor ya empieza con las vergüenzas y tal, pero la pequeña ha salido jotera total, le gusta. Creo que tienes una pandilla de amigos, una serie de amigos con los que llevas todo este tiempo y además juntos. En la jota llevamos desde los 3 años juntos, entonces vamos cambiando cada uno, claro, cada uno tiene su círculo de amigos, su vida, sus carreras, pero seguimos siendo amigos. Hola chicos. Hola. Presento es Silvia, ella es Susana, los que te comentaba que llevan un montón de años conmigo, Alfonso, su hermano, Encantada. Fernando, que es mi hermano. ¿Recordáis la jota siempre los 4 juntos? Pues bueno, ellos quizá empezaron un poquitito antes, pero vamos, prácticamente sí juntos. Además si hacías cuadrilla, ¿no? Éramos todos desde nosotros más o menos de la misma edad, luego habría otra cuadrilla un poquito más mayores, pero empiezas a ser un poquito más mayor, empiezas a salir por ahí y ya unes uno con lo otro, ¿eh? Claro, es un poco lo que nos decían vivir folclore. La vida diaria luego la vas compartiendo fines de semana, vas compartiendo nocheviejas, Veranos, viajes de verano y bodas, todo. Se va casando, van teniendo hijos.
En el caso de nosotros creo que lo hemos tenido muy claro, se nos ha convertido en una prioridad muy importante, muchas cosas las hemos dicho, esto se tiene que conciliar con la Jota. Así como, por ejemplo, yo ahora con mis hijos hago planeamiento de verano, tal, yo no lo recuerdo eso con mis padres, porque realmente era todo el verano. Si no era 15 días aquí, era 15 días allá, y si no era un festival en un pueblo, era un festival en otro. Entonces estábamos todo el verano juntos, realmente. Las vacaciones de verano prácticamente eran bailando. Hemos crecido juntos, de aquí para allá. realmente. Con 18 años yo, o con 16 años, te veías en la Costa Azul, te ibas a Niza y estabas ahí 15 días y decías, bueno, yo con 16 años de los de antes, te digo yo. Y con un montón de gente de todas partes, americanos, rusos, africanos, sudamericanos. Sí. Bueno, y os queda todavía mucho recorrido, porque desde luego estáis demostrando... Todo lo que se pueda. Físicamente, aunque todo sea, no nos pueda quedar mucho. Lo vamos pero estirando demasiado, realmente, pero bueno. Algunos pusimos fecha. Exacto, sí. Y la fecha se pasó ya. Algunos ponen fecha, ¿ves? Yo eso sí que... Fernando y yo dijimos, para la Sí. Expo nos retiraremos. Sí. Pero llegó la Expo y... Bueno, ¿para qué? Eso está... ¿Para qué? Bueno. ¿Tú cómo te ves? Bien. ¿Y tú? Pues bien. Oye, pues aguantamos. Pues ya está. Yo personalmente no me imagino mi vida sin semblante. Y ya no sin la Jota, es sin semblante, sin el vivir esto, sin... Hombre, el otro día que hicimos el festival del 25 aniversario, tengo una anécdota curiosa. Salíamos de cenar con Silvia y digo, bueno, ¿qué? Digo, ya, meta cumplida, hemos hecho 25 años. Digo, yo no sé si firmo otros. Me hace ella, hombre, sí. Digo, hombre, pero claro, bailando como que materialmente es imposible. Y dice, bueno, pero como diciendo, hay otros palos, ¿a ti quién te dice que no nos metemos? Tocando, o de madre de... ¿sabes? Dejamos a Semblante Aragonés en los inicios de una etapa de futuro de quién sabe si otros 25 años. Con apasionados de la jota como Juan Carlos Serrano y Montserrat González al frente, todo puede ser. En Se Escribe con J continuamos nuestro recorrido hasta encontrarnos en el próximo programa, dispuestos a seguir nosotros también viviendo folclore.